Hoy vamos a escuchar 5 historias personales y muy interesantes. Aprender español con historias es una de las mejores formas de mejorar tu español, porque cuando estás escuchando una historia completamente en español, obligas a tu cerebro a tener que dejar de traducir en tu cabeza y obligas a tu cerebro a tener que pensar en español. Ese proceso de traducir y pensar es demasiado. Entonces, este tipo de ejercicios te van a ayudar a empezar a pensar completamente en español. ¿Cómo va a funcionar la clase de hoy? Tienes 5 historias. Cada historia va a tener 3 partes. Recuerda que esto es un ejercicio de listening, de audiocomprensión. En la parte número 1 vas a escuchar la historia por primera vez sin subtítulos. Y no te preocupes si no puedes comprender toda la historia. La idea es que puedas comprender, entender el tema en general. La historia en general. La idea de la historia. En la parte número 2 vamos a volver a escuchar la historia, pero con subtítulos, para que puedas seguir la historia con la vista, los ojos. En la parte número 3 vamos a analizar el vocabulario nuevo, frases nuevas, expresiones interesantes o estructuras interesantes de la historia para estudiarlas. Todas estas 5 historias que voy a contarte las he compartido. Estas historias las he compartido con mis estudiantes en las redes sociales. He también hecho videos en YouTube, así que voy a compilar. He elegido las mejores 5 historias personales para compartir contigo. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Aquí tienes todas las 5 historias. El PDF es gratis, lo puedes descargar. Tienes las 5 historias con ejercicios y también las notas para estudiar con estas frases y estructuras interesantes. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. Fabuloso. Vamos entonces con la historia número 1. En esta historia te cuento lo que me pasó en mi viaje a Washington DC, con una historia inesperada. Vamos a decir que esta historia es inesperada y un personaje, si esta historia tiene un personaje muy curioso, ¿sí? A very interesting character. Y una historia inesperada significa que es it's an unexpected story. Vamos a escucharla. Hace unos años viajé a los Estados Unidos con mi hermana Romy y con mi esposo Travis, que en ese entonces era mi novio. Todavía no estábamos casados. Durante el viaje yo estaba maravillada con las ardillas. Siempre me paraba para mirarlas. A mí me encantan los animales y las ardillas me parecen adorables. Nunca había visto una en la vida real. Pasamos unos días en la capital, en Washington DC, y allí decidimos visitar el Memorial Nacional de la Segunda Guerra Mundial, que está en una zona muy bonita, rodeada de un gran parque. Camino al memorial, Travis me dijo que quería comprar un café y me pidió a mí y a mi hermana que lo esperáramos en un banco del parque. Mientras lo esperábamos sentadas en el banco, Romy y yo empezamos a comer unos bombones de chocolate. Se nos acercaron 2 ardillas que eran adorables. Las ardillas querían los chocolates.
Al principio les tiramos unos pedazos en el pasto para que comieran. Eran tan bonitas y algunas personas se acercaron para vernos darles de comer. En un momento yo tenía un bombón en la mano. Una de las ardillas lo vio, se acercó de a poco a mí y se subió a mi falda. Yo me moría de la ternura. No podía creer que podía ver una tan de cerca. Me sentía como si estuviera en una película de Disney, como Blancanieves o algo así. Todo el mundo me estaba mirando. Algunos hasta empezaron a sacar fotos. Le acerqué mi mano para darle de comer. Mientras la ardilla comía, tuve la genial idea de acariciarle la cabeza. Y a todo esto la gente decía, ¡wow! ¡Wow! En menos de un segundo, la ardilla me agarró el dedo con sus manos y me mordió. Yo me puse a gritar del dolor. ¡Au! La ardilla salió corriendo como un disparo y con el bombón de chocolate. Me empezó a sangrar el dedo. La gente a mi alrededor estaba horrorizada. Había una madre con su hijo y le empezó a decir, ¿ves? Por eso te digo que nunca les des de comer a las ardillas. Para cuando Travis volvió con su café, la gente ya se había ido. Y cuando me vio, me dijo en voz baja, «Mirá, Bren, hay una ardilla muy cerca tuyo». Y tuve que decirle que me había mordido. Pobre Travis, estaba muy confundido. Tuvimos que ir al hospital para que me pusieran unas inyecciones contra la rabia y el tétano. Por suerte tenía seguro de viajes, entonces no tuve que pagar mucho. Fue una experiencia más o menos terrible, pero ahora por lo menos tengo una historia graciosa para contar. Bueno, ¿cómo te fue? Espero que hayas podido comprender. Vamos a volver a escuchar la historia, pero ahora con subtítulos. Vamos. Hace unos años viajé a los Estados Unidos con mi hermana Romy y con mi esposo Travis, que en ese entonces era mi novio. Todavía no estábamos casados. Durante el viaje yo estaba maravillada con las ardillas. Siempre me paraba para mirarlas. A mí me encantan los animales y las ardillas me parecen adorables. Nunca había visto una en la vida real. Pasamos unos días en la capital, en Washington, D.C., y allí decidimos visitar el Memorial Nacional de la Segunda Guerra Mundial, que está en una zona muy bonita, rodeada de un gran parque. Camino al memorial, Travis me dijo que quería comprar un café y me pidió a mí y a mi hermana que lo esperáramos en un banco del parque. Mientras lo esperábamos sentadas en el banco, Romy y yo empezamos a comer unos bombones de chocolate. Se nos acercaron dos ardillas que eran adorables. Las ardillas querían los chocolates. Al principio les tiramos unos pedazos en el pasto para que comieran. Eran tan bonitas y algunas personas se acercaron para vernos darles de comer. En un momento yo tenía un bombón en la mano. Una de las ardillas lo vio, se acercó de a poco a mí y se subió a mi falda. Yo me moría de la ternura. No podía creer que podía ver una tan de cerca. Me sentía como si estuviera en una película de Disney, como Blancanieves o algo así.
todo el mundo me estaba mirando. Algunos hasta empezaron a sacar fotos. Le acerqué mi mano para darle de comer. Mientras la ardilla comía, tuve la genial idea de acariciarle la cabeza. Y a todo esto la gente decía, ¡wow! ¡Wow! En menos de un segundo, la ardilla me agarró el dedo con sus manos y me mordió. Yo me puse a gritar del dolor. ¡Au! La ardilla salió corriendo como un disparo y con el bombón de chocolate. Me empezó a sangrar el dedo. La gente a mi alrededor estaba horrorizada. Había una madre con su hijo y le empezó a decir, ¿ves? Por eso te digo que nunca les des de comer a las ardillas. Para cuando Travis volvió con su café, la gente ya se había ido. Y cuando me vio, me dijo en voz baja, «Mirá, Bren, hay una ardilla muy cerca tuyo». Y tuve que decirle que me había mordido. Pobre Travis, estaba muy confundido. Tuvimos que ir al hospital para que me pusieran unas inyecciones contra la rabia y el tétano. Por suerte tenía seguro de viajes, entonces no tuve que pagar mucho. Fue una experiencia más o menos terrible, pero ahora por lo menos tengo una historia graciosa para contar. Bueno, ¿qué piensas de la ardilla asesina? Tal vez estás pensando que he aprendido mi lección y que nunca más voy a volver a tocar a un animal salvaje en mis viajes o no sé, aquí en Sydney donde vivo o en Argentina de donde soy, pero no, tengo malas noticias. No he aprendido mi lección. Me encantan los animales y creo que si tuviera otra oportunidad volvería a acariciar, to pet la ardilla. Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a analizar la historia, vamos a ver el vocabulario nuevo, algunas frases interesantes de esta historia para mejorar tu español. Número 1. ¿Con quiénes estaba viajando? Yo estaba viajando con mi hermana Romy y con mi esposo Travis. Yo estaba de novia o casada durante este viaje. Yo estaba de novia en ese viaje. Todavía no estábamos casados. La número 3. ¿En dónde vi por primera vez en mi vida una ardilla de cerca? La primera vez en mi vida que vi una ardilla de cerca fue en los Estados Unidos. ¿Por qué se nos acercaron las ardillas? ¿Qué querían? Las ardillas querían comer los chocolates. Número 5. ¿Dónde me mordió la ardilla? La ardilla me mordió en el dedo, ¿no? Me mordió el dedo. Número 6. ¿Qué le recomendaba la madre a su hijo? La madre le recomendaba que no le diera de comer a las ardillas. ¿Cómo reaccionó Travis cuando se enteró de lo que había pasado? Travis estaba muy confundido. Y la número 8, ¿cuánto tuve que pagar en el hospital? No tuve que pagar nada porque tenía seguro de viajes. Vamos con la historia número 2. Antes de escuchar esta historia, vamos a hacer las valijas porque nos vamos a ir de viaje a Cuba. ¡Azúcar! Sí, señor, señores y señoras, nos vamos a ir a Cuba, la tierra del azúcar, como diría Celia Cruz, la reina de la salsa, por supuesto. Esta historia es aún más embarazosa que la anterior. Sí, lo sé. La anterior ya había sido preocupante, el nivel de, no sé, de vergüenza que una persona puede pasar en público, pero no. Esta historia creo que es aún a otro nivel. Vamos a escucharla atentamente.
Estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estábamos con un grupo de turistas viajando en autobús por distintas ciudades y llegamos a un lugar bellísimo llamado Viñales. Y la guía turística nos dijo que podíamos bajar a ver el paisaje y a sacar unas fotos. Era un lugar hermoso. Había un mirador y se podían ver las montañas llenas de vegetación con árboles y palmeras. Me llamó la atención una estatua de bronce que estaba construida en el mirador, como si estuviera cantando y celebrando toda esa belleza. Estaba tomándole fotos y haciendo un video cuando noté que los otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. Claro, los entendía perfectamente. Seguro se preguntaban por qué decidí tomar una foto a la estatua cuando había un paisaje deslumbrante enfrente de nosotros. De repente, la estatua se empezó a mover, convirtiéndose en una persona de carne y hueso. Me asusté muchísimo. Todos los viajeros empezaron a reírse y a burlarse de mí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no pude darme cuenta de que era una persona disfrazada? Tengo que decir que uso lentes y sin ellos no puedo ver nada. ¿Pudiste comprender esa historia? ¡Qué vergüenza! Bueno, vamos a volver a escuchar la historia, pero ahora con subtítulos. Estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estábamos con un grupo de turistas viajando en autobús por distintas ciudades y llegamos a un lugar bellísimo llamado Viñales. Y la guía turística nos dijo que podíamos bajar a ver el paisaje y a sacar unas fotos. Era un lugar hermoso. Había un mirador y se podían ver las montañas llenas de vegetación con árboles y palmeras. Me llamó la atención una estatua de bronce que estaba construida en el mirador, como si estuviera cantando y celebrando toda esa belleza. Estaba tomándole fotos y haciendo un video cuando noté que los otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. Claro, los entendía perfectamente. Seguro se preguntaban por qué decidí tomar una foto a la estatua cuando había un paisaje deslumbrante enfrente de nosotros. De repente, la estatua se empezó a mover, convirtiéndose en una persona de carne y hueso. Me asusté muchísimo. Todos los viajeros empezaron a reírse y a burlarse de mí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no pude darme cuenta de que era una persona disfrazada? Tengo que decir que uso lentes y sin ellos no puedo ver nada. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te dio vergüenza ajena? ¿Sabes lo que significa tener vergüenza ajena? Significa como to have second-hand embarrassment. ¿No? When you say, I'm embarrassed for you. Sí, second-hand embarrassment. Me dio vergüenza ajena. O tengo vergüenza ajena. Cuando te da vergüenza lo que alguien más ha hecho. ¿Sí? Como que tú experimentas esa misma vergüenza que la persona en la historia.
Genial. Bueno, ahora vamos a analizar esta historia y tenemos un análisis bien detallado, en detalle, de la diferencia de los pasados entre el indefinido y el pretérito imperfecto. Era, ¿no? Era o estaba, fui o iba. Vamos a ver esa diferencia y cómo lo usamos en esta historia en particular. Empecemos analizando los verbos de la historia. Aquí puse en amarillo los verbos que están en el pretérito imperfecto, uno de los pasados del modo indicativo del español, ¿sí? Del tiempo pasado. Y en verde puedes ver que está el pretérito indefinido. Vamos a ver, estaba de vacaciones, estábamos con un grupo, llegamos a un lugar. La pregunta es, ¿por qué usamos el indefinido o el imperfecto en estas situaciones? Vamos a repasar cuándo usamos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Empecemos con el indefinido, también conocido como, recuerda que dependiendo de la escuela lingüística, tiene diferentes nombres. Sería como en inglés, este es el simple past del inglés y también se lo conoce como el pretérito perfecto simple, el indefinido o simplemente el pretérito. Y vamos a usar el indefinido para contar una historia, para decir qué pasó en el pasado, qué sucedió. El indefinido nos va a contar la historia, va a mover la historia, nos va a decir qué pasó. Prácticamente siempre usamos el indefinido para hablar del pasado en español y tenemos que aprender, siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que aprender cuándo no vamos a usar el indefinido. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el pretérito imperfecto? Lo vamos a usar para describir el contexto de una historia, para describir, por ejemplo, las personas, los personajes de la historia, el clima, la hora, el lugar, las emociones, qué sentías, qué estaba pasando por tu mente, las sensaciones, el contexto de la historia, qué podías oler, qué podías ver. Todo esto lo vamos a usar en el imperfecto. Vamos a usar el pretérito imperfecto para describir en el pasado. Muy bien, no para decir qué pasó, sino para describir. También vamos a usar el imperfecto con acciones repetidas en el pasado, algo que sucedió varias veces, lo vamos a usar en el imperfecto. Vamos a hablar de acciones que son una rutina, acciones habituales, y este lo usamos y traducimos en inglés como I used to or we used to do something, como rutinas, algo que pasaba de manera habitual en el pasado. También lo usamos con acciones con duración o acciones simultáneas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo miraba la televisión y Travis cocinaba. Aquí puedes ver que estoy describiendo dos acciones que están pasando al mismo tiempo. No podemos hacer eso con el indefinido. Por ejemplo, ¿no? El indefinido para contar y decir qué pasó, yo puedo decir, ayer fui al súper, compré bananas, pagué la fruta, tuve un problema con el pago, llamé al asistente. Puedes ver aquí, no te estoy describiendo nada, solo te estoy diciendo qué pasó. Y volviendo al imperfecto, también lo usamos para hablar de acciones en progreso, algo que estaba sucediendo y por lo general estas acciones son interrumpidas. Entonces, volvamos a la historia. Mira aquí en amarillo, estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estoy describiendo el lugar. ¿Dónde estábamos con Travis? En Cuba. Estoy describiendo el lugar en el pasado. Estábamos con un grupo de turistas. Estoy describiendo las personas. Todavía no te conté qué pasó. Solo te estoy describiendo el contexto. Ahora empezamos, ¿no? El verbo en el pasado, en el indefinido, llegamos a un lugar. Ahí te estoy dando información de qué pasó. Luego vuelvo a usar el imperfecto para describirte qué es lo que veo. Era un lugar bellísimo, un lugar hermoso. Era hermoso. Había un mirador. Te estoy dando una imagen mental del contexto de la historia. Se podían ver las montañas. Luego interrumpo esta descripción y digo, me llamó la atención.
la estatua. Muy bien, me llamó la atención. Aquí te estoy diciendo qué pasó. Ahora voy a describir la estatua y digo, estaba construida en el mirador. No te estoy diciendo qué pasó, solo te estoy describiendo la estatua. Estaba tomándole fotos y haciendo un video, ¿no? A la estatua. Y aquí es interesante porque estamos usando el imperfecto continuo, ¿no? Estaba tomándole. Y la diferencia aquí es que es mucho más enfático. Cuando usamos en los tiempos progresivos, estamos poniendo énfasis en la duración de la acción. No es lo mismo decir, le tomaba fotos a la estatua que estaba tomándole fotos. Y aquí esta acción que está en progreso es interrumpida. Noté, cuando noté, ¿no? Aquí estoy por decir qué pasó. Otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. ¿Sí? Estoy empezando a contarte qué pasó. Espero que puedas ver aquí cuando usamos estos tiempos verbales. Digamos, luego te decía que saqué fotos, ¿no? Fui a sacar unas fotos, estaba tomándole fotos. Tenemos diferentes verbos para decir to take a picture en español, ¿no? Vamos a decir tomar fotos, sacar fotos o también tomar fotografías. Son algunos sinónimos, algunos ejemplos. Podemos usar estos dos verbos, sacar fotos o tomar fotos. Luego te decía, de repente la estatua se empezó a mover. De repente es una frase espectacular para usar cuando cuentas una historia porque captura la atención de la audiencia, de la persona con la que estás hablando. Así que te la recomiendo. Por lo general, vas a notar que la gente está prestando atención porque quieren saber qué pasó. Y luego digo, una persona de carne y hueso. ¿Qué significa ser de carne y hueso? Es una expresión en español que significa ser humano, una persona real. Luego te decía que empezaron a reírse. ¿Qué significa reírse? Es un verbo reflexivo que significa to start laughing, ¿no? Y siempre lo usamos en esta expresión, empezaron a reírse, they started laughing. Y burlarse es hacer burla a una persona. La expresión es burlarse de alguien. Mira, aquí estamos diciendo burlarse de mí y significa hacer chistes o cargar a una persona, ¿no? Como ja, 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 ja. Así decimos. Qué interesante la siguiente, dice, qué vergüenza. Vergüenza significa, podemos decir una traducción al inglés sería shame, pero usamos muchísimo esta expresión qué vergüenza y yo diría que la traducción una mejor traducción cuando decimos qué vergüenza en español es decir, how embarrassing, how embarrassing. Así que si quieres decir how embarrassing en español, puedes decir qué vergüenza. Y luego la siguiente expresión es darse cuenta. ¿Cómo no pude darme cuenta de? Darse cuenta de algo es una expresión que usamos en español que significa notar algo, to realize. Luego te decía una persona disfrazada. Vamos a ver qué significa esta palabra y otras palabras similares. Disfrazada significa que está usando una ropa de, por ejemplo, un personaje o pretendiendo ser otra cosa, otra persona. Disfraz es el sustantivo, ¿no? Disfraz is the costume. Es interesante porque el plural vamos a cambiar la Z por la C y vamos a decir disfraces. Un disfraz, dos disfraces. Por ejemplo, podemos decir una fiesta de disfraces. Y el verbo es disfrazarse, que lo usamos en el reflexivo. Me disfracé de Pocahontas, por ejemplo. O me voy a disfrazar de payaso. Y estar disfrazado es el participio que podemos usar también como un adjetivo, decir estoy disfrazado, que significa usar un disfraz. Por ejemplo, ella estaba disfrazada de Pocahontas o él estaba disfrazado de payaso. Una persona disfrazada o disfrazado, tienes que usar, por supuesto, el masculino o femenino, dependiendo de la situación. Y la siguiente palabra es lentes. Lentes, yo uso lentes. Dime, ¿tú usas lentes? Yo uso lentes y quiero mostrarte algunos sinónimos. Lentes también podemos decir en español gafas o anteojos. Gafas, anteojos. Lentes lo usamos más en Argentina, gafas es más común en España y anteojos yo creo que lo usan más las personas mayores. También puedes decir lentes de sol o gafas de sol for sunglasses
y lentes de contacto, si quieres decir contact lenses. Genial, vamos ahora con la historia número 3. Esta es una historia muy graciosa y tierna. Voy a decir que esta es una historia muy tierna. Tierna significa sweet, endearing, lovely, warm, porque esta historia es de mi infancia. Te voy a contar esta historia de mi infancia cuando mi nona, mi abuela Mirta, nos cuidaba, ¿sí? Mi abuela Mirta nos cuidaba a mí y a mis hermanos cuando mi mamá estaba trabajando, ¿no? Tenía que ir a trabajar a la escuela y mi nona nos venía a despertar a la mañana y prepararnos el desayuno. ¿Sí? She was looking after us in the morning when my mom was working. Y ella siempre nos preparaba este desayuno con una leche chocolatada. Mi abuelita Mirta falleció en enero del 2024 y ella era maestra de la escuela primaria, así que en honor a mi nona Mirta y a la maestra, le encantaba ser maestra. Ella siempre estaba enseñando a los niños, le encantaba su profesión. Así que le voy a dedicar esta parte de la clase de hoy a mi abuelita Mirta. Que en paz descanse. Bueno, vamos a escuchar esta historia graciosa de mi infancia con mi abuela Mirta y mis hermanos. Voy a contarte la historia. Cuando yo era pequeña, tenía como tal vez 10 o 11 años, estábamos en casa todas las mañanas. Mi mamá iba a trabajar a la escuela porque era profesora de química y física en el secundario, en una escuela secundaria. Entonces, mi nona, mi abuela, venía a despertarnos a la mañana para darnos el desayuno. Entonces mi nona, mi abuela, vino a despertarnos y a darnos el desayuno. Y nos preparó una leche con chocolate a cada uno de nosotros. Estábamos mi hermana menor, mi hermana pequeña Romy y mi hermano mayor Federico, ¿no? Y yo soy la hija del medio, ¿no? Entonces estábamos los tres y la leche chocolatada era asquerosa. No sabía mal, era desagradable, muy, muy terrible. Y no podíamos tomarla, estaba tan desagradable que era imposible de tragar. Y mi abuela, indignada, nos decía, bueno, le voy a poner más azúcar. Entonces agarraba las tazas de leche chocolatada, las llevó, ¿sí? Agarró las tazas de leche chocolatada, las llevó a la cocina y le puso unas cucharadas más de azúcar para endulzar la leche chocolatada. Y de nuevo, nos trajo la leche chocolatada y era espantosa, intomable, un asco. Y en un momento recuerdo que mi hermano Federico decía, bueno, chicas, tómenlo, cúbranse la nariz y tomen así, ya terminamos el desayuno, ¿no? Y mi nona no podía creerlo. Decía, bueno, tal vez es porque se tienen que lavar los dientes antes. Y nos dijo, vayan al baño a lavarse los dientes y regresen a tomar la leche. Bueno, fuimos los tres al baño a lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes 2 veces para ver si podíamos tomar la leche chocolatada. Regresamos y la leche estaba igualmente de asquerosa, intomable. Y ya mi abuela, resignada y muy enojada, no podía creer, dice, pero ¿por qué no les gusta la leche? A mi hermano le quedaba un poquito, ¿no? Era una taza muy, muy grande. Mi nona agarró la taza, tomó un sorbo de la taza y casi vomitivo, no podía tomarlo. Dijo, oh, qué asco esto. ¿Qué leche tan asquerosa? ¿Qué ha pasado? Fue a ver la leche estaba bien, no había problema. Y bueno, dijo, pero ¿cómo puede ser?
que esté tan desagradable con tanta azúcar. Y cuando fuimos todos a la cocina a ver el tarro de azúcar, no era azúcar lo que le había echado, se había confundido y nos había puesto sal. Le puso sal a la leche chocolatada en vez de azúcar. Oh, era un asco. Hasta el día de hoy recordamos esta historia porque fue terrible. Creo que lo más gracioso de esta historia es que mi hermano mayor, Federico, prácticamente se había tomado, había bebido prácticamente 2/3 de la leche. Como si fuera un, no sé, un toc toc de tequila, ¿no? Era como, oh, tienes que tomarlo rápido. Así que fue muy gracioso. Bueno, ¿qué crees? Vamos a volver a escuchar la historia, esta historia graciosa con mi abuela Mirta, pero ahora la vamos a escuchar con subtítulos. Fíjate si puedes entender un poquito más. Voy a contarte la historia. Cuando yo era pequeña, tenía como tal vez 10 o 11 años, estábamos en casa todas las mañanas. Mi mamá iba a trabajar a la escuela porque era profesora de química y física en el secundario, en una escuela secundaria. Entonces, mi nona, mi abuela, venía a despertarnos a la mañana para darnos el desayuno. Entonces mi nona, mi abuela, vino a despertarnos y a darnos el desayuno. Y nos preparó una leche con chocolate a cada uno de nosotros. Estábamos mi hermana menor, mi hermana pequeña Romy y mi hermano mayor Federico, ¿no? Y yo soy la hija del medio, ¿no? Entonces estábamos los tres y la leche chocolatada era asquerosa. No sabía mal, era desagradable, muy, muy terrible. Y no podíamos tomarla, estaba tan desagradable que era imposible de tragar. Y mi abuela, indignada, nos decía, bueno, le voy a poner más azúcar. Entonces agarraba las tazas de leche chocolatada, las llevó, ¿sí? Agarró las tazas de leche chocolatada, las llevó a la cocina y le puso unas cucharadas más de azúcar para endulzar la leche chocolatada. Y de nuevo, nos trajo la leche chocolatada y era espantosa, intomable, un asco. Y en un momento recuerdo que mi hermano Federico decía, bueno, chicas, tómenlo, cúbranse la nariz y tomen así, ya terminamos el desayuno, ¿no? Y mi nona no podía creerlo, no podía creerlo. Decía, bueno, tal vez es porque se tienen que lavar los dientes antes. Y nos dijo, vayan al baño a lavarse los dientes y regresen a tomar la leche. Bueno, fuimos los tres al baño a lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes 2 veces para ver si podíamos tomar la leche chocolatada. Regresamos y la leche estaba igualmente de asquerosa, intomable. Y ya mi abuela, resignada y muy enojada, no podía creer, dice, pero ¿por qué no les gusta la leche? A mi hermano le quedaba un poquito, ¿no? Era una taza muy, muy grande. Mi nona agarró la taza, tomó un sorbo de la taza y casi vomitivo, no podía tomarlo. Dijo, oh, qué asco esto. ¿Qué leche tan asquerosa? ¿Qué ha pasado? Fue a ver la leche estaba bien, no había problema. Y bueno, dijo, pero ¿cómo puede ser que esté tan desagradable con tanta azúcar? Y cuando fuimos todos a la cocina a ver el tarro de azúcar, no era azúcar lo que le había echado, se había confundido
y nos había puesto sal. Le puso sal a la leche chocolatada en vez de azúcar. Oh, era un asco. Hasta el día de hoy recordamos esta historia porque fue terrible. Creo que lo más gracioso de esta historia es que mi hermano mayor, Federico, prácticamente se había tomado, había bebido prácticamente 2/3 de la leche. Como si fuera un, no sé, un toc toc de tequila, ¿no? Era como, oh, tienes que tomarlo rápido. Así que fue muy gracioso. Oh, aún recuerdo el sabor de esa leche chocolatada con un poco de sal. Y hasta el día de hoy nos reímos con mis hermanos cuando estamos en fiestas o en Navidad. Siempre esta historia siempre surge en nuestras conversaciones. Mi hermano Federico, el valiente de la familia, que bueno, casi se había tomado toda la leche. Ahora vamos a analizar esta historia y a aprender algunas frases y expresiones interesantes. La historia empieza cuando yo era pequeña. Esta es una buena frase para contar historias. Cuando quieres contar una historia, una anécdota, puedes empezar con cuando era y tenemos que usar el imperfecto aquí. Cuando era niña, cuando era joven, cuando estaba en la universidad, cuando estaba de vacaciones, etc. Siempre empezamos a contar historias con esta frase y el verbo en el pretérito imperfecto. Era, estaba, tenía, etc. Luego te decía que mi mamá es o era profesora de química y física. Bueno, qué interesante, ¿no? Profesora. Yo sé que, en Argentina, de donde yo soy, tenemos en el jardín, ¿no? El jardín es como kindergarten. En el jardín tenemos maestras, ¿no? Maestras y maestros para decir teachers, ¿no? Para decir teacher en español de Argentina, si estás en el jardín decimos maestro o maestra. En la escuela primaria también tenemos maestros, maestra y maestro, para decir teacher. Luego cuando vamos a la escuela secundaria, high school, que ya vamos a ver las diferentes formas de decir high school en español, tenemos profesores, ¿no? Profesor y todas las asignaturas, las materias tienen diferentes profesores. Por eso yo que doy clases de español a adultos, yo me presento como profesora de español. Yo soy profesora de español, pero en otros países como en México, Colombia, le dicen maestros. Soy maestra de español. Le dicen maestros para el secundario también. Y por supuesto en la universidad tenemos profesores. Luego te decía que mi mamá era profesora de química y física en el secundario. Tenemos diferentes formas de decir high school en español. Puedes decir secundario, escuela secundaria. También puedes decir bachillerato, que es, suena similar a bachelors, pero no es la universidad. También algunos países dicen preparatoria. Te contaba que mi abuela vino a darnos el desayuno. Qué interesante, ¿no? Cuando tú hablas de dar a los niños, por ejemplo, le das el desayuno o les sirves el desayuno. Otra opción, servir el desayuno. También podemos usar el verbo desayunar, si estábamos listos para desayunar. Pero mi nona venía a darnos o prepararnos, servirnos el desayuno. Allí tienes algunas opciones. Qué interesante lo que nos preparó mi abuela, ¿no? Mi nona nos preparó leche chocolatada. Hay dos formas, ¿no? que lo he dicho en la historia. Puedes decir leche con chocolate o leche chocolatada. Leche con chocolate o leche chocolatada. Que significa que tienes el vaso o la taza de leche y le pones un poco de cacao, ¿verdad? Y luego lo remueves. Et voilà. Tienes leche chocolatada o leche con chocolate. Es similar. Ahora, el chocolate caliente es diferente, ¿verdad? El chocolate caliente es como el chocolate
tienes leche también, pero puedes tener una barra de chocolate que se derrite dentro de la taza y es mucho más fuerte, más puro. En nuestro caso era cacao. Luego te explicaba que en la historia estábamos con mis hermanos. Y qué interesante porque, ¿cómo vamos a decir, no? Las diferentes edades. Tienes el hermano mayor o hermana mayor, hermano mayor, hermana mayor. Luego tienes hermano menor o hermana menor. Y luego tienes el hijo o la hermana, hermano del medio. Entonces, dime en los comentarios, ¿tú tienes hermanos? ¿O eres hijo único, hija única? Dime si tienes hermanos mayores o menores. Y bueno, si tal vez tú eres el menor, el mayor, la mayor, el del medio, la del medio. Mira todas estas palabras para explicar y hablar de hermanos, ¿no? Siblings. A continuación tenemos este adjetivo tan descriptivo que es asqueroso. ¿Qué significa asqueroso? Algo que es asqueroso es desagradable. Viene de la palabra asco. Un asco, ser un asco, significa es disgusting, ¿no? Desagradable. Desagradable, asqueroso. Es más enfático que decir desagradable, asqueroso. Quizás un poco más informal también. Es más fuerte decir asqueroso que desagradable o tiene un gusto malo. Significa que no sabe bien. Saber bien, no saber bien, de sabor. Saber de sabor no tiene buen sabor. Mira qué interesante esta frase. No sabía mal, era desagradable. Qué interesante, ¿no? Porque aquí podemos hacer como que estamos volviendo hacia atrás en una oración para hacerla más enfática. Yo creo que en inglés diríamos como It didn't just taste poorly, it was disgusting. Lo puedes usar cuando quieres hacer algo más exagerado. Era imposible de tragar. Qué interesante este verbo, tragar. No es un verbo que hacemos con la garganta, con la boca. Masticar, ¿no? Tragar, cuando lo tragas, ¿no? Cuando lo llevas a tu garganta hacia tu estómago, ¿verdad? Eso es tragar, tragar. Otra palabra interesante de esta historia era indignada. Mi abuela indignada. ¿Qué significa indignada? Cuando tú estás molesto o molesta, puedes usar esta palabra. Estoy indignada. Molesto no es como un nivel, digamos, neutro. Indignado o es una indignación, es mucho más enfático, ¿no? Estaba indignada, estaba muy molesta, casi enojada. Agarró las tazas de la leche, ¿no? Agarró, qué interesante este verbo, lo usamos muchísimo en Argentina, de donde yo soy, para decir to grab or to take, pero en otros países también pueden decir coger, por ejemplo en España dicen coger la taza de leche o también tomar la taza, ¿no? Como to grab it. Luego decíamos, agregó unas cucharadas. Bueno, una cucharada viene de la palabra cuchara, que es el utensilio, ¿no? Para comer. Y tienes, ¿no? Una cucharada, sería como en inglés decir like a spoonful. Interesante porque decíamos que era para endulzar. Qué buen verbo, endulzar. Endulzar significa poner azúcar para hacerlo dulce, hacer una bebida o una infusión dulce, endulzar el té, endulzar el café. Ahora sí, llegó el momento de ver estos otros sinónimos de asqueroso, ¿no? Decíamos intomable, un asco, espantoso. Qué buenos estos adjetivos, espantoso, asqueroso, intomable. Luego te decía que mi hermano nos decían cúbranse la nariz, ¿no? También podemos decir tápense la nariz o taparse la nariz, pincharse la nariz o cubrirse la nariz. Cuando, ¿no? You pinch your nose para no oler, para que no puedas oler con tu nariz. Él estaba pensando en una estrategia para poder tomar esa leche tan desagradable. Otro adjetivo interesante es resignada. Mi abuela en un momento ya estaba resignada. ¿Qué significa resignarse? Significa aceptar una situación que no te gusta, ¿no? Que a ti no te gusta esta situación y bueno, ya decides aceptarla. Tomó un sorbo.
Tomar un sorbo significa tomar solamente un poquito, solamente un sorbo, like a sip. Tomar un sorbito o un sorbo. Otro adjetivo aquí que es muy descriptivo, ¿no? Vomitivo. Era vomitivo. Ya estamos escalando aquí, como veías en mi historia, tenía que seguir, quería hacerlo más enfático, lo asqueroso que era la leche, y entonces seguimos escalando con estos adjetivos: asqueroso, espantoso, intomable, un asco, vomitivo, ¿no? Esos son algunos adjetivos que son muy fuertes, ¿verdad? Para decir que es desagradable, que no sabe bien. Cuando fuimos a la cocina, fuimos a ver el tarro de azúcar, the jar, ¿no? For the sugar. Le decimos tarro, el tarro de azúcar. Luego hablábamos, ¿no? Te decía, bueno, mi hermano se tomó, ¿no? O tomó, bebió. Dos verbos para decir to drink en español: tomar o beber. En Argentina, de donde yo soy, es más común usar el verbo tomar. Por ejemplo, tomamos alcohol, tomamos café, tomamos leche chocolatada, tomamos mate. Siempre usamos más tomar para decir to drink que beber. Beber en Argentina es un poquitito más formal, pero en otros países de Hispanoamérica usan beber más que tomar. 2/3 de la leche, ¿no? Esto es como una ecuación matemática, significa 2/3, ¿no? Tienes la taza dividida en 3 partes y mi hermano se tomó 2 de 3 partes. Pobre, pobre mi hermano. Y el último vocabulario que tenemos aquí es un toc toc de tequila. Toc toc de tequila. ¿Qué es un toc toc? Toc toc. Nosotros para decir a tequila shot decimos un toc toc. Claro, porque es toc toc, ¿no? Creo que es eso, el ruido que haces cuando tienes el vasito, ¿no? Para tomar el toc toc, haces toc toc y supuestamente lo tomas entero, completamente, sin respirar, sin sorbos. No lo tomas en sorbos, lo tomas completamente, entero. Te lo tragas, todo. Y bueno, usaba esa analogía porque mi hermano, esa era la estrategia de mi hermano para terminar la leche. Tomarla como un toc toc. Pasemos ahora a la historia número 4. La siguiente historia personal que tengo para ti es un poco más reciente y está relacionada con el viaje de inmersión a Buenos Aires. Si no sabes, yo, soy profesora de español y todos los años organizo un viaje a Buenos Aires para ir con mis estudiantes a explorar esta increíble ciudad por 8 días. Estamos 8 días en Buenos Aires inmersos en el castellano, el español de Argentina, y también mejoramos tu español en el proceso. Y en uno de mis viajes pasó esto. Hace unos meses estaba de visita en Buenos Aires, Argentina, en un viaje de inmersión con mis estudiantes de español. Ese día teníamos una actividad en las afueras de la ciudad. Un autobús nos vino a recoger al hotel para llevarnos al campo porque íbamos a pasar todo el día en una estancia a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires para aprender todo acerca de los gauchos en Argentina. Cuando estábamos en el colectivo, nos detuvimos enfrente de la Facultad de Derecho por unos minutos para esperar a otros pasajeros del tour. La Facultad de Derecho es una facultad de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y esta es una de las universidades más grandes de Argentina. Estábamos enfrente de este edificio imponente y muy bonito, inspirado en el estilo dórico, de forma rectangular, con columnas largas y gruesas y unas escalinatas que conectan la vereda con la entrada del edificio. Una de mis estudiantes, Heather, me preguntó
qué había pasado porque las escalinatas estaban repletas de papelitos, pintura y mucha suciedad. Parecía como que había habido una manifestación muy grande y agresiva por cómo habían dejado el piso y las escaleras del frente del edificio. Preocupada, miré en la dirección de la facultad y vi que los papelitos eran de colores brillantes y la pintura era una pasta y que la suciedad era un polvo de color blanco. Y me puse a reír porque es una tradición muy extraña de Argentina. Algo curioso de esta tradición en Argentina es que cuando terminas tus estudios en la universidad, es decir, cuando apruebas el último examen, cuando te recibes de la universidad, tus amigos y tus familiares te están esperando afuera y te cortan la ropa con tijeras y te tiran huevos y harina y pintura para celebrar este logro en tu vida. Es una tradición muy extraña. Algunos amigos un poco pícaros y malvados te tiran agua podrida o con muy feo olor. Nadie se disgusta. Es uno de los mejores días de tu vida como estudiante. Y después también es común que te suban en la parte de atrás de una camioneta y te lleven a dar vueltas por la ciudad tocando la bocina, pi, 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 y haciendo mucho ruido. La gente aplaude en las calles y todo el mundo te felicita. Yo soy de Córdoba y estudié en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y recuerdo como si fuera ayer el día que aprobé mi último examen. Afuera me estaban esperando mi familia y mis amigos para celebrar conmigo. Mira, te comparto algunas fotos. Fue un momento único y lo recuerdo con mucho cariño. Y quizás te preguntes, ¿y quién va a limpiar todo eso? Por lo general, limpian todo al día siguiente. Pero es muy común pasar por una universidad en épocas de exámenes y ver el piso sucio. Y es casi imposible esconder una sonrisa en honor al futuro de esos jóvenes que acaban de terminar una etapa importante y comenzar una nueva aventura. ¡Qué curioso! Me pregunto qué hacen la gente en tu país cuando se reciben de la universidad. Bueno, vamos a volver a escuchar la historia, pero ahora con subtítulos. Hace unos meses estaba de visita en Buenos Aires, Argentina, en un viaje de inmersión con mis estudiantes de español. Ese día teníamos una actividad en las afueras de la ciudad. Un autobús nos vino a recoger al hotel para llevarnos al campo porque íbamos a pasar todo el día en una estancia a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires para aprender todo acerca de los gauchos en Argentina. Cuando estábamos en el colectivo, nos detuvimos enfrente de la Facultad de Derecho por unos minutos para esperar a otros pasajeros del tour. La Facultad de Derecho es una facultad de la Universidad de Buenos Aires, la UBA,
Y esta es una de las universidades más grandes de Argentina. Estábamos enfrente de este edificio imponente y muy bonito, inspirado en el estilo dórico, de forma rectangular, con columnas largas y gruesas, y unas escalinatas que conectan la vereda con la entrada del edificio. Una de mis estudiantes, Heather, me preguntó qué había pasado porque las escalinatas estaban repletas de papelitos, pintura y mucha suciedad. Parecía como que había habido una manifestación muy grande y agresiva por cómo habían dejado el piso y las escaleras del frente del edificio. Preocupada, miré en la dirección de la facultad y vi que los papelitos eran de colores brillantes y la pintura era una pasta y que la suciedad era un polvo de color blanco. Y me puse a reír porque es una tradición muy extraña de Argentina. Algo curioso de esta tradición en Argentina es que cuando terminas tus estudios en la universidad, es decir, cuando apruebas el último examen, cuando te recibes de la universidad, tus amigos y tus familiares te están esperando afuera y te cortan la ropa con tijeras y te tiran huevos y harina y pintura para celebrar este logro en tu vida. Es una tradición muy extraña. Algunos amigos un poco pícaros y malvados te tiran agua podrida o con muy feo olor. Nadie se disgusta. Es uno de los mejores días de tu vida como estudiante. Y después también es común que te suban en la parte de atrás de una camioneta y te lleven a dar vueltas por la ciudad tocando la bocina, pi, 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 y haciendo mucho ruido. La gente aplaude en las calles y todo el mundo te felicita. Yo soy de Córdoba y estudié en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y recuerdo como si fuera ayer el día que aprobé mi último examen. Afuera me estaban esperando mi familia y mis amigos para celebrar conmigo. Fue un momento único y lo recuerdo con mucho cariño. Y quizás te preguntes, ¿y quién va a limpiar todo eso? Por lo general, limpian todo al día siguiente. Pero es muy común pasar por una universidad en épocas de exámenes y ver el piso sucio. Y es casi imposible esconder una sonrisa en honor al futuro de esos jóvenes que acaban de terminar una etapa importante y comenzar una nueva aventura. Bueno, otra vez, ¿no? ¿Qué tradición tan peculiar, ¿verdad? ¿Crees que es interesante o tal vez no te gusta? En tu país, o dime si en tu ciudad, ¿cómo se celebra? ¿Cómo celebran los estudiantes que han terminado la universidad? Dime en los comentarios. Y si quieres sumarte y venir conmigo de viaje a Buenos Aires, Argentina, si quieres venir conmigo al próximo viaje, puedes registrar tu interés. Te dejo el link en la descripción del video para que registres tu nombre, tu email, y cuando tenga el siguiente viaje organizado, serás el primero en saberlo para registrarte. Fabuloso. Ahora vamos a analizar esta historia curiosa, un poco cultural, de este aspecto de Argentina. Lo primero que quiero que veamos es que decíamos un viaje de inmersión. ¿Sabes qué es un viaje de inmersión?
Un viaje de inmersión es un viaje que puedes hacer para poder sumergirte o estar rodeado de un lenguaje o de una situación particular que tú quieres mejorar. En este caso fuimos a Buenos Aires en un viaje de inmersión de español con mis estudiantes. La siguiente frase que quiero que analicemos es a las afueras de la ciudad. A las afueras. ¿Qué significa a las afueras? Significa que si tú tienes un lugar, las afueras es el lugar que está alrededor o fuera, lejos, a las afueras. Sería como que no está en la ciudad, está afuera de la ciudad, está en las afueras. En este caso, el campo donde fuimos estaba a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Ahora veamos esta palabra, la estancia. Estancia. ¿Sabes qué es una estancia? Una estancia es una casa de campo grande, tiene que ser bastante grande y tiene que tener muchas hectáreas en el lugar, ¿verdad? Y por lo general es una granja, tiene animales, por lo general te puedes quedar allí, puede haber alojamiento o hospedaje, pero también puede ser una casa de una familia que vive allí. Por lo general tienen empleados que vienen a trabajar a la granja y es un lugar bastante grande. También en la historia te decía que íbamos a estudiar de los gauchos. ¿Qué son los gauchos? ¿Sabes qué son? Los gauchos son como los vaqueros de Argentina, ¿no? De cowboys. Así que tienen su sombrero, tienen sus ponchos, andan a caballo, viven en el campo, también toman mate, beben mate. Aquí tengo un mate. ¿Lo puedes ver? Beben mate y hacen muchas actividades de ganaderas. Cuidan al ganado y hacen trabajo en el campo. Habíamos dicho que estábamos esperando un autobús, pero luego te dije colectivo. Colectivo es la palabra que usamos en Argentina para decir ómnibus o autobús. Y una palabra más informal todavía es decir bondi. El bondi es the bus y lo tomamos en la ciudad, por ejemplo. La siguiente palabra es facultad de derecho. ¿Qué significa derecho? Claro, tú crees, me estás diciendo, Brenda, derecho significa straight. Sí, derecho significa straight, pero estudiar derecho significa estudiar abogacía. Es una carrera de grado para ser abogados. Luego hablábamos del edificio y lo describíamos como un edificio imponente, imponente. Quería mencionarte este adjetivo porque, bueno, tal vez es un poquito nuevo, un poquito más avanzado para ti. Imponente. Significa que es muy bello, te llama la atención, que realmente resalta, que se impone. Luego describíamos las columnas y decíamos que este edificio tiene columnas largas, no es de tamaño sino como de largo, de longitud, y gruesas es para decir que es algo macizo, muy grande, like thick. También quería que veamos esta palabra escalinata. Escalinata, luego tenemos escaleras y escalones. ¿Cuál es la diferencia, no? Escalones son the steps, ¿no? Los escalones individuales que hacen a una escalera. La escalera es lo que encuentras más en la casa para ir del primer piso al segundo piso, o también en los centros comerciales hay escaleras también. Y también nosotros lo usamos para decir ladder, cuando quieres ir al techo, por ejemplo, o pintar, puedes usar una escalera para pintar, subirte, ¿no? Y la que usan los bomberos también es una escalera. Y escalinata es lo que está al frente de un edificio, es un conjunto de escaleras y es mucho más grande. Esa es la escalinata. Luego decíamos que las escalinatas conectan la vereda con la entrada del edificio. Vereda también es una palabra que usamos en Argentina para decir sidewalk. Por ejemplo, en España le dicen la acera. Luego decíamos que las escalinatas estaban repletas de papelitos. ¿Qué significa repletas? Aquí este adjetivo lo vamos a usar para decir llenas. Repleto significa que es algo completo, que está lleno. Suciedad es la siguiente palabra. ¿Sabes qué significa? Tal vez tú sabes, ¿no? Conoces el adjetivo, está sucio, pero el sustantivo de esta forma va a ser suciedad. La suciedad, the dirt. Había habido una manifestación.
Primero empecemos por la palabra manifestación. Viene del verbo manifestar, que significa protestar o sí, quejarse por algo, ¿no? Una manifestación es una protesta. Muy bien. Y había habido. Qué interesante combinación de verbos. There had been. There had been, podemos decir había habido. Otra palabra interesante es el piso. Se usa más en Argentina para decir el suelo. El piso o suelo son sinónimos. En Argentina decimos piso para decir floor. Luego teníamos el verbo recibirse, ¿no? Cuando te recibes, recibirse significa graduarse. Graduarse de la universidad, recibirse. Por ejemplo, me recibí de ingeniero. Luego estábamos hablando de algunos amigos pícaros, ¿no? Pícaro significa chiqui y también malvados, ¿no? Como malas personas. Y decíamos que ellos te tiran agua podrida. ¿Qué significa agua podrida? Pues la agua podrida huele muy mal, tiene muy mal olor, ¿verdad? Y significa que es agua estancada, que ha estado estancada por días. Quizás con algún material o no sé, algo que le han puesto adentro como un huevo o lo que sea que se ha echado a perder. Es un asco. Pero ese día no te molesta, ese día nada te molesta. Y hablando de eso decíamos nadie se disgusta. ¿Qué significa disgustarse? Es un verbo reflexivo. ¿Qué significa enojarse, ponerse mal, sentirse mal? No one is bothered or no one gets angry about that. Luego decíamos que nuestros amigos nos ponen en la parte de atrás de una camioneta. ¿Sabes qué es una camioneta? Es como una 4x4, podríamos decir, like a truck or a ute. Aquí le dicen ute. Tiene, digamos, la parte frontal es como un camión y luego tiene para poner cosas en la parte de atrás, como herramientas. También puedes poner tierra, motos, puedes poner de todo. Tocar bocina, tu, 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 es to press the horn, tu, tu, tu. Pip, 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 pip. Tocar bocina. Quería compartir también esta expresión que quiero que agregues a tu español, que es recuerdo como si fuera ayer. As if it was yesterday. I remember it as if it was just like yesterday that this happened. Es algo cuando quieres recordar que es muy reciente o que realmente sientes que estás allí en ese momento. ¿Qué significa aprobar un examen? Aprobar un examen significa pasar, ¿no? Cuando has tenido una buena nota. To pass the exam, aprobar el examen. Y luego esconder una sonrisa, ¿no? Esconder es cuando quieres evitar que alguien vea a alguien, ¿no? To hide a smile es esconder una sonrisa, ¿no? Cuando ves todos los papeles y toda la harina y el huevo podrido en la calle, realmente te da una sonrisa, te hace feliz porque sabes que alguien está festejando hoy, están muy felices de haber completado sus estudios. Llegamos a la historia número 5 que vamos a ver hoy. Estas son historias personales y en esta historia, esta es otra historia de mi juventud, my youth. Mi juventud, my youth. Bueno, digo juventud, ¿no? Porque tenía 20 y pico, ¿sí? Unos 20 y tantos. Así decimos para decir I was around 20 or I was 20 something, ¿sí? At the time. I was 20 something at the time, podemos decir tenía unos 20 y tantos o tenía unos 20 y pico. Muy bien, bueno, esta historia es en una clase de baile con mi amiga Laura. Fuimos a tomar clases de baile con mi amiga Laura y nos pasó esto. Vamos a escuchar la historia. Hace un tiempo, mi amiga Laura y yo decidimos probar suerte y sumarnos a una clase de baile. Estábamos muy entusiasmadas de ir juntas, aunque según Laura, ella no tenía mucho talento para bailar. Durante una de las clases, el instructor decidió enseñarnos un paso de baile bastante complicado. Laura, con su falta de coordinación, intentaba seguir los movimientos, pero parecía más un pollo desorientado que una bailarina elegante. En un momento, mientras estaba tratando de hacer un giro, perdió el equilibrio y se cayó de tal manera que no te puedo explicar. Golpeó una silla que estaba cerca e hizo muchísimo ruido.
El salón de baile se quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Laura, en vez de sentirse avergonzada, simplemente se levantó, se rió de sí misma y dijo, bueno, eso es lo que pasa cuando un pato intenta bailar salsa. Su actitud positiva y su capacidad para reírse de sí misma hizo que todos se largaran a reír a carcajadas y se relajaran. Desde ese día, Laura se ganó el apodo cariñoso del patito bailarín. Y esa anécdota se convirtió en una historia graciosa que siempre recordamos en nuestras reuniones y que siempre le contamos a todo el mundo. Nos enseñó que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte y encontrar la forma de disfrutar del momento con una sonrisa. Qué vergüenza, ¿no? Son todas historias vergonzosas. Tengo muchas. Me pasa todo el tiempo. Bueno, vamos a volver a escuchar la historia, pero ahora vamos a escucharla con subtítulos. Hace un tiempo, mi amiga Laura y yo decidimos probar suerte y sumarnos a una clase de baile. Estábamos muy entusiasmadas de ir juntas, aunque según Laura, ella no tenía mucho talento para bailar. Durante una de las clases, el instructor decidió enseñarnos un paso de baile bastante complicado. Laura, con su falta de coordinación, intentaba seguir los movimientos, pero parecía más un pollo desorientado que una bailarina elegante. En un momento, mientras estaba tratando de hacer un giro, perdió el equilibrio y se cayó de tal manera que no te puedo explicar. Golpeó una silla que estaba cerca e hizo muchísimo ruido. El salón de baile se quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Laura, en vez de sentirse avergonzada, simplemente se levantó, se rió de sí misma y dijo, bueno, eso es lo que pasa cuando un pato intenta bailar salsa. Su actitud positiva y su capacidad para reírse de sí misma hizo que todos se largaran a reír a carcajadas y se relajaran. Desde ese día, Laura se ganó el apodo cariñoso del patito bailarín. Y esa anécdota se convirtió en una historia graciosa que siempre recordamos en nuestras reuniones y que siempre le contamos a todo el mundo. Nos enseñó que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte y encontrar la forma de disfrutar del momento con una sonrisa. Qué graciosa es esta historia. No puedo dejar de reírme y de acordarme. Pero también me trae buenos recuerdos de mi amiga Laura. Bueno, dime, ¿has tomado clases de danzas o clases de baile antes? ¿Has tomado alguna vez alguna clase de baile? Yo estoy sinceramente considerando tomar una clase de baile, pero espero no volver a repetir esta historia. Vamos a ver, pero sí, que estoy buscando, no sé qué voy a bailar, pero tengo ganas de sumarme a una clase de baile. Bueno, vamos ahora a analizar esta historia, vamos a ver algunas frases, vocabulario y estructuras interesantes de la historia. La primera es hace un tiempo. Hace un tiempo. Esta es una muy buena frase para empezar a contar una historia. Sabemos que es en el pasado, pero no estamos especificando exactamente cuándo sucedió. Pero es una buena frase para que tú puedas usar cuando estás contando una historia en español
Y también vas a notar que los hispanohablantes, cuando contamos una historia, usamos esta frase para empezar. Hace mucho tiempo o hace un tiempo, y sería como en inglés decir a while ago. La siguiente es probar suerte. Es una frase, ¿sí?, que usamos en español más que una expresión y significa ver qué pasa. ¿Sí? Cuando tú quieres ir a ver qué puede suceder en una situación, puedes decir, voy a probar suerte. Estoy probando suerte. Sería, no sé, como en inglés tal vez, like, go and try my luck. Sumarse. Sumarse a un programa o una clase, un grupo. Es un verbo reflexivo que en inglés yo creo que decimos como to join a group o to join a class, que significa ir, inscribirse a una clase, un programa o un grupo. ¿Sí? En la historia que te contaba, Laura y yo nos sumamos a una clase de baile. La siguiente es estar entusiasmado. Y este adjetivo es muy bueno, entusiasmado o entusiasmada, particularmente cuando quieres decir, que en inglés lo decimos todo el tiempo, cuando queremos decir o describir cómo nos sentimos, decimos I'm so excited, I'm so excited. Y bueno, ¿cómo lo decimos en español, no? ¿Estoy excitado? No. Ese es un falso amigo, ¿no? Que significa otra cosa, ¿no? Es en otro momento. Y en español, si quieres decir you're excited about something that is happening or is about to happen, vamos a decir estoy entusiasmado. Puedes decir emocionado también, pero yo creo que emocionado es más cuando estás conmovido, cuando algo te ha movido mucho internamente en tus sentimientos. Por ejemplo, si has visto una obra de teatro o un baile interesante o algo que te ha conmovido. Sí, yo creo que ahí diría estoy emocionado. La siguiente es según Laura. Según Pepito, según Andrea, según Brenda. Cuando quieres decir desde un punto de vista de otra persona, puedes decir según y esta persona. Según Brenda, según Laura, según Pedro, sería according to. En la historia yo te decía, según Laura, no tenía mucho talento para bailar, que significa desde su punto de vista. Ella no tenía talento. Luego decíamos, el instructor de baile decidió enseñarnos un paso de baile bastante complicado, ¿verdad? ¿Qué significa un paso de baile? Un paso de baile es como un movimiento de baile, ¿verdad? Un movimiento de baile, un paso de baile. Yo creo que en inglés decimos como a dance move, más que a dance step. Yo creo que dance step no tiene sentido, decimos a dance move, like a few movements in a dance. También quería que analizáramos falta de coordinación. ¿Sí? Cuando a alguien le falta coordinación significa que es descoordinado, ser descoordinado. O también en español tenemos una expresión, una frase que si eres descoordinado, no tienes coordinación, te falta la coordinación, puedes decir que tienes dos pies izquierdos. ¿Te imaginas? Dos pies izquierdos. ¿No? Por eso es difícil, como que bailas un poco raro, ¿verdad? Creo que en inglés también usan esta expresión, to have two left feet. Otra expresión, por ejemplo, que usamos en Argentina es tener pies de palo, ¿no? O de madera. Ser de madera significa to be made of wood. Eres muy duro y rígido, ¿no? Para bailar. Vamos a analizar la siguiente frase. Parecía más un pollo desorientado que una bailarina elegante. Esta creo que es una buena comparación. Usamos muchísimo las comparaciones y analogías en español, los hispanohablantes. Cuando contamos historias, nos encanta hacer comparaciones. Parecía más un esto que esto. ¿Sí? Parecía más un pollo desorientado que una bailarina elegante. Y aquí puedes imaginarte la diferencia. Aquí también quiero, en el siguiente ejemplo, mientras trataba de hacer un giro, perdió el equilibrio. Aquí tenemos los dos verbos en los dos pasados. El primero es mientras. Mientras aquí nos está diciendo que dos acciones pasaban al mismo tiempo o que una acción estaba en progreso y otra interrumpe esa acción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Usamos el pretérito imperfecto para hablar de una acción que está sucediendo en el pasado y que es incompleta porque es interrumpida
por otra. Bueno, ¿y qué significa perder el equilibrio? Perder el equilibrio es trastabillarse, como no tener balance y por lo general a veces puedes caerte, ¿no? En el caso de Laura, se cayó. Luego yo en la historia te decía, se cayó de tal manera que no te puedo explicar. Sería, ¿no?, como en inglés decir in such a way that I can't even talk about it. Y básicamente significa muy mal, de una forma o una manera terrible. Hacer ruido es la siguiente, hacer ruido, to make noise. La silla hizo ruido. Todos los ojos estaban puestos en ella. Todos los ojos estaban puestos. They were fixated. All eyes were fixed on her. ¿Pudiste entender esta expresión? Es así como lo decimos en español. El siguiente adjetivo que quería que veamos es avergonzado. Avergonzado o avergonzada, que significa sentirse mal, tener vergüenza. En inglés sería como decir to be ashamed y podemos usar con el verbo sentirse, por ejemplo, me sentí o se sintió avergonzada. O también con el verbo estar. Estoy avergonzada. Oh, disculpa. Que yo creo que cuando dices estoy avergonzada significa más I'm embarrassed. Reírse de uno mismo. ¿Qué significa reírse de uno mismo? Significa poder burlarse o tomarse con humor algún problema o algo que haces mal. Otra expresión con risa es largarse a reír a carcajadas o reír a carcajadas, reírse a carcajadas, que significa reírse mucho, reírse muchísimo, muy fuerte, como ja, 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 ja. Reírse a carcajadas. Yo creo que en inglés sería como to burst into laughter o algo similar. Bueno, y en la historia decíamos hizo que se largaran a reír a carcajadas, ¿no? Ella se rió de sí misma y eso hizo que se largaran a reír a carcajadas. Las otras personas. Estamos hablando de las otras personas. ¿Por qué estamos diciendo aquí se largaran a reír? Estamos usando el subjuntivo, ¿sí? El pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Y por qué tenemos que usar el subjuntivo aquí? Bueno, porque tenemos dos cláusulas. Ella hizo que, tararara, y tenemos sujetos diferentes. Ella hizo, she made something happen, que estas otras personas hicieran otra cosa. Por eso aquí vamos a usar el subjuntivo. En una oración, dos cláusulas diferentes con diferentes sujetos. Y vamos a usar el pretérito imperfecto del subjuntivo aquí porque el verbo en la principal está en el indefinido. Hizo que se largaran. Por eso vamos a usar el subjuntivo y el pretérito imperfecto del subjuntivo aquí. La siguiente es relajarse, un verbo reflexivo que significa sentirse cómodo y ella, ¿no? Laura decía, hizo que se relajaran en esa misma oración. Hizo que se relajaran. Y de nuevo tenemos el subjuntivo aquí. ¿Sabes qué es un apodo? Un apodo es un nombre cariñoso que le damos a las personas. Y bueno, la llamaron, ¿no?, el patito bailarín, the dancing duck. Dime, ¿tienes algún apodo o te pusieron algún apodo cariñoso alguna vez? También quiero que hablemos de ¿qué es una anécdota? Una anécdota es prácticamente una historia. Es un sinónimo de historia. Una anécdota es una historia, algo que te pasó a ti, un recuerdo. También en la historia te decía una reunión. Y una reunión puede ser cuando un grupo de personas se juntan, se encuentran y puede ser una reunión de trabajo o también una reunión con amigos, una reunión familiar. Sería como en inglés decir a meeting or a catch up. Ahora hablemos de contar versus decir, ¿no? Yo te decía, te voy a contar una historia. Yo creo que decir se traduce más como to say y contar significa más to tell. So, en inglés, no, we usually tell a story. En español, por lo general, vamos a contar una historia. Vamos a ver la última frase de la historia. Nos enseñó que no importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte y encontrar la forma de disfrutar del momento con una sonrisa.
¿no? ¿Qué significa aquí no importa? No importa, it doesn't matter, y luego puedes ver que usamos el subjuntivo. No importa cuántas veces te caigas, ¿no? No importa cuántas veces te caigas. Aquí estamos usando el presente del subjuntivo. ¿Por qué? ¿Por qué, Brenda? Porque aquí estamos haciendo una hipótesis, estamos hablando de algo subjetivo, una idea hipotética, algo que estamos pensando en nuestra mente. ¿Sí? No significa que va a pasar ni que haya pasado, pero es como una suposición. Por eso usamos el subjuntivo aquí. Y no importa es una frase, ¿sí? Algunas frases que en español necesitamos usar con el subjuntivo. No importa es una de ellas. Estupendo. 5 historias reales y personajes interesantes para mejorar tu español. Bueno, dime en los comentarios cuál fue tu historia favorita, cuál te gustó más. ¿Tienes alguna historia similar, tal vez de tu infancia o de tu juventud, your youth, de tu juventud? Dime en los comentarios. Recuerda que tienes el PDF con todas las notas de todas las historias para estudiarlas. Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. The Spanish Fluency Club es mi programa para mejorar tu español. Todos los lunes recibes una clase con un plan estructurado para trabajar con tu español. Tienes las notas, tienes un video y además tienes que practicar y hacer tarea en los comentarios. Esos son todos los lunes y también tienes acceso a clases grupales de conversación todas las semanas. Así que todas las semanas en el Spanish Fluency Club recibes una clase nueva los lunes para mejorar tu español y tienes que ir a una clase de conversación, si quieres, claro, grupal para practicar hablar español en voz alta. Tenemos más de 20 clases semanales para que puedas elegir el horario que funcione mejor para ti. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Y si quieres más historias personales, nos vemos en esta otra clase ahora mismo donde te cuento la historia de la conversación más ridícula y embarazosa que tuve en mi vida, ¿no? ¿Sabes qué significa embarazosa? Embarazosa significa embarrassing, pero también puedes decir vergonzosa o vergonzoso, ¿sí? Recuerda que es un adjetivo, tenemos que cambiarlo. Pero recuerda que si quieres decir I'm embarrassed, no puedes decir estoy embarazado o embarazada, that means I'm pregnant. Vamos a decir estoy avergonzado o estoy avergonzada. Bueno, igual nos vemos en esta clase donde te cuento esta historia muy embarazosa para mí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.